Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta mañana conversando acerca de un tema que, como lo señalamos en un inicio, hasta hace unas semanas nomás nos tenía un poco en las colas, preocupados, agitados, revisando la web, pero este plazo para cambiar de opción en la AFP se ha ampliado y bueno, vamos a tocar nuevamente el tema para que usted esté informado de un tema que usted necesita manejar, usted necesita conocer. Nos acompaña esta mañana el congresista Johnny Lezcano, que bueno, está un poco siguiendo el tema y le ha hecho bastantes aristas al mismo congresista. ¿En qué anda este tema en el Congreso? Muchas gracias por la invitación. Correcto. En realidad, el estado de esta situación para que los usuarios puedan optar si se quedan en el pago de comisiones por flujo, aunque algunos ya están enterados de lo que se trata, o se pasan al nuevo sistema de pago de comisiones por saldo, se ha ampliado hasta el 31 de mayo de este año. Yo creo que es un plazo insuficiente totalmente. Son 5.300.000 personas que pudieran hacer sus trámites y en ese plazo no se va a poder atender a todas. En segundo lugar, yo creo que el usuario tiene que ver, no tiene que calcular con una calculadora, tiene que ver cómo funcionan los sistemas porque se trata de sus pensiones. Ya, ¿y eso y en cómo este se podría sentido, dar? ampliando el plazo para mucho más de 2 meses. Es decir, el Banco Central de Reserva ya ha dicho que, por ejemplo, el plazo para que el usuario defina se quede en este sistema o se pasa al otro, sea de 5 años, porque el usuario necesita ver cómo funciona un sistema y cómo funciona el otro. ¿Cómo le está rindiendo? Si aquí paga más comisiones, le paga más a la AFP acá, o está ganando más que en una que en otra, ¿no? De momento, como están las Entonces, cosas, esta decisión de tomarse, o sea por flujo, o sea por saldo, ¿ya no puede variarse conforme avancen los años? ¿Es definitiva? No, yo creo que esta es una cuestión económica que uno va a ver que se rinde su dinero más un año que en otros años o un mes más que en otros meses. Pero lo importante es que el usuario vea, como tú decías, el rendimiento de cada uno de los sistemas. Y eso tiene que hacerlo por lo menos en 5 años. 1 o 2 años es insuficiente incluso para que el afiliado se percate cuál de los dos sistemas le conviene. Por eso, repito, el Banco Central ha dicho 5 años, para que en ese plazo, con tranquilidad el usuario opte, o me quedo acá, el actual sistema, o me voy allá. Entonces, en el Congreso, viendo esto de que se ha ampliado solamente 2 meses, viendo la opinión del Banco Central que dice 5 años, hemos aprobado un proyecto en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que establece 1 año de plazo para que el usuario pueda optar. Al fin y al cabo, quien tiene que decidir no es el gobierno, no es el Estado, no son las AFPs, es el ni usuario. es la misma persona, es el usuario. Él tiene que ver sus propios intereses y tiene que cautelar sus propios derechos. 1 año de plazo, ¿no? Eso tiene que pasar al Pleno, yo creo que va a pasar la próxima semana. Y lo segundo es que no se haga el trámite como se está haciendo ahora, porque están obligando a los que no quieran pasarse e ir a decir, yo no me quiero pasar al nuevo sistema. Y tiene que ser al revés. Si sale algo nuevo, uno tiene que ir a buscar eso algo nuevo. Entonces, quien debe hacer los trámites son los que quieren pasarse al nuevo sistema. No los que están conforme con el que ya Claro, tienen. y si yo estoy conforme, no voy, pues. Pero si quiero eso algo nuevo que ha desaparecido, yo lo voy a buscar, y no al revés. Eso también reduciría el número de usuarios que tienen que hacer el cambio y a lo mejor podrían alcanzar en este plazo. Claro, y además permite que se decida mucho mejor. El proyecto del Ejecutivo se había remitido en ese sentido, que quien quiera pasarse al nuevo sistema, que vaya a hacer sus trámites. ¿Y cómo es que Pero en el llegó a lo que está ahora? Congreso, por arte de magia, como Ya. son tantos artículos, apareció al revés. Entonces yo digo, ¿cuál es el interés? Porque casi en esta materia de defensa de los derechos de los usuarios, los consumidores, las instituciones en el Perú, lamentablemente, en nuestro país, no son muy celosas. No apuestan para defender los derechos de las personas. Y eso hay que cambiarlo. Pero para cambiarlo se necesita voluntad política. ¿Pero no es el escenario para cambiar las cosas el mismo Congreso? Sí, pero por eso, en el Congreso, las fuerzas políticas tienen que ir armando una especie de normas, las normas que permitan proteger al usuario. Pero como verás,
las fuerzas políticas más bien agarraron y le hicieron trampa al usuario y pusieron artículos que ni siquiera estaban en los proyectos. O sea, ¿no? al final estamos todos padeciendo un malentendido. Una mala decisión de algunas fuerzas políticas. Esto fue empujado por parte del grupo oficialista. Promocionando siempre la del saldo, ¿verdad? Del saldo, el nuevo sistema. Y eso no debe ser así. El sistema debe ser neutro. Yo dicto la norma para que el ciudadano con tranquilidad diga, opto esto, elijo esto o elijo esto. No empujarlo a un lado ni empujarlo al otro. Claro. Y esta ley empuja a un lado al ciudadano. Y eso no se puede hacer porque le hace tremendo daño. Y si fuese para su bien, adiós, gracias. Pero es a veces para su perjuicio, para un daño irreversible porque va a tener pensiones muy chicas. Entonces, eso no se puede hacer. Entonces, ese mal, como tú bien dices, a veces lo encontramos en el Congreso, pero a veces también lo encontramos en el Ejecutivo, donde las instituciones ya debían ver la ejecución de la ley y si ven alguna anormalidad, algún defecto de la ley, proponer al legislador y decir, oiga señor, esto está funcionando mal, aquí lo estamos perjudicando al peruano, hagamos otra cosa. Eso tampoco pasa. Yo, por ejemplo, he estado reunido hace algunos días atrás con personal de la Superintendencia de Banca y Seguros que me vinieron a explicar el sistema de saldo y cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios y cuál es la dinámica de este sistema. ¿Y lo convencieron por alguno u otro o también fueron neutrales? No, me han explicado de que en realidad la comisión por saldo, según ellos, favorece al ciudadano. A mí me han dejado muchas dudas en esta explicación, pero me decían, esto está funcionando mal. Y yo le dije, si la superintendencia sabe que eso está funcionando mal, ¿por qué no le dicen al Congreso que hay que corregir eso y sacar una norma para que el ciudadano se pueda favorecer? ¿Por qué se callan? Entonces, esta conducta que está llena de omisiones, llena de vacíos, que no tiene una posición proactiva la superintendencia para defender al ciudadano, a mí por lo menos me causa mucha sospecha y mucha desconfianza. No tiene que haber suspicacias en estos temas, tiene que haber, tiene que haber claridad total. En relación a los cambios, hay una acción presentada ante el Tribunal Constitucional de inconstitucionalidad precisamente de esta norma. ¿Qué tanto podría cambiar el panorama ya para terminar, congresista? Bastante, porque salió la nueva ley, que yo creo que ha estado mal conducida, y algunos parlamentarios hemos presentado acciones de inconstitucionalidad al tribunal. Yo he presentado incluso con un colegio de abogados, el Colegio de Abogados de Puno, y otros parlamentarios también. Fundamentalmente porque hay un artículo constitucional que se está violando. Y ese artículo constitucional dice que yo tengo mi fondo, es decir, mis ahorritos que mes a mes llenan una libretita, cuya libreta me van a ir pagando mi pensión cuando yo deje de trabajar. Esa libreta, ese fondo, solamente debe servir para pagar la pensión. Es lo que dice la Constitución. Por eso dice los fondos pensionarios son intangibles. Pero esta nueva ley permite que de esa libreta de ahorros, de ese dinerito que ha juntado el ciudadano, saquen para pagar las pensiones, pero también para pagar las comisiones. Es decir, los costos de administración que tienen las AFPs. Le sacan para pensión, pero le sacan también de ahí para pagar algunos gastos que dicen que tienen que realizar las AFPs, que son las llamadas comisiones. Es decir, están violando la Constitución. Entonces, cuanto más plata vas a tener en el fondo, más plata se van a llevar ellos. ¿Cuándo podemos tener novedades del Yo tribunal? creo que en el mes de mayo, tal como lo ha declarado el Tribunal Constitucional, pero en mayo también se expedirá la resolución del Tribunal Constitucional. A finales de mayo también se... A final de mayo, pero ya se ha aprobado en la Comisión de Trabajo que sea un año. Yo creo que eso, de alguna manera, tiene que prosperar en el Congreso, ampliar un año el plazo. Ahora, si el Tribunal Constitucional, fíjate, resuelve diciendo que esta nueva ley que ha salido, que crea el nuevo sistema de saldo, es inconstitucional, toda la ley se cae, porque eso es lo principal. Es decir, del fondo paguen comisiones. Si se cae eso, que dice esto está mal porque es ilegal, es inconstitucional, no está permitido por la Constitución, toda la ley se cae y regresaríamos solamente a tener el sistema por flujo. Entonces, todo se queda. Todo lo que estamos haciendo ahora, que se ha adelantado las cosas, violando una serie de normas,
todos serían nulos, todos serían vanos. Bueno, ya un poco para cerrar, congresista, Sí. ¿qué recomienda en todo caso a la población desde el sitio en que está usted? ¿Esperamos al No, que vaya fallo? estudiando ambas opciones, porque hay que tener precaución en esto. No sabemos cómo va a salir el fallo del tribunal. Creo que tiene que ser declarada inconstitucional esa ley y además dar un tiempo suficiente el Congreso para que el ciudadano decida. Pero, repito, si es que el Tribunal Constitucional dice que esa nueva ley que han sacado, que ha causado todo este alboroto, es inconstitucional, todo afoja cero. Y tendría que el Congreso hacer otra reforma que lo pueda hacer mejor, más transparente, como tú lo has dicho, y poniendo mayor celo para beneficiar al ciudadano. Bueno, pues cómo estamos, ¿no? Avanzando y retrocediendo, aunque la idea siempre es avanzar. Muchas gracias, congresista. Así es, pero son cosas de la democracia y la discusión que hay en el Congreso y de los temas que a veces no son complejos. Y estamos para que hay una esto serie de discusiones. sea esclarecido. Muchas gracias por haber solamente estado lo hacemos con nosotros. esto Sí, por favor, muy rápido. para cuidar el dinero de los pensionistas, ¿no? Son 5.300.000 familias. Nada menos. Muchas Sí. gracias, No, congresista. gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con César Rivera Linares, coordinador de regulación de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs. Volvemos.